Las letras reflejas y los gestos tipos en grafología nos dan cuenta de aspectos particulares de la personalidad. Como siempre decimos, hay aspectos básicos, que son los 8 aspectos, la firma y la rúbrica, que son la columna vertebral de lo que es la evaluación grafológica de un escrito. Pero después tenemos muchísimos temas complementarios, que es decir complementarios no quiere decir que sean menos importantes, pero también no es decir que sean los principales. Justamente son muy sustanciosos y complementan perfecto al análisis de los principales componentes gráficos. El tema de los gestos tipo siempre se asocia a rasgos de carácter. Hay numerosos, por lo menos hay casi 30 gestos tipos. Gestos tipos serían pequeños agregaditos, a veces un poco más enfáticos, a veces un poco más escondidos, que se le agregan a la escritura, como son los buclecitos, los arpones, los inflamientos, los acerados. En el escrito que acompañamos hemos puesto los nombres y la identificación de alguno de ellos que después podrán obviamente se repiten a lo largo de toda esta escritura. Particularmente los gestos tipo, desde su inferencia psicológica, se asocian a rasgos de carácter puntuales. Por ejemplo, el bucle se asocia a condescendencia, a seducción, a deseos de agradar, de conciliar, y a través de esos mecanismos de diplomacia y seducción, la persona trata de obtener la satisfacción de sus necesidades de una manera no tan directa, pero por ahí a veces más efectiva. Por eso por ahí en áreas comerciales, en el caso de puestos laborales, o también a nivel conductal, por ejemplo, en una recepcionista, en un profesional médico, estos tratos afables siempre favorecen un buen vínculo con los demás. Por lo tanto, generalmente los bucles generan buenos vínculos. Bien, el otro gesto que aparece en esta escritura, que también es otro gesto tipo, son los inflamientos. Como vemos, los óvalos son grandes, casi se dicen inflados porque se sobredimensionan en su anchura. En la letra, en la primera línea, la mayúscula de tengo, la base también está inflada. En la segunda línea, la palabra grandes, esa G, el óvalo de la G. En la palabra que sigue incomparables, la B larga de incomparables. En la tercera línea, la B larga de buena. También algunos montes de la M, como es el primer monte en la palabra manos en la línea 1, en la palabra manualidades en la línea 5, y como verán se va a repetir varias veces. La diferencia entonces es que a veces los inflamientos pueden ser en óvalos, en las partes superiores o en las jambas, o sea las partes inferiores, que en este caso solamente se presenta en dos oportunidades, por ejemplo en la línea 3, en la J de dibujo, en la línea 8 la Y. Estos inflamientos siempre dan cuenta a nivel de rasgo de personalidad de un sobredimensionamiento de lo emocional. Es decir, que lo emocional va a tener la vida instintiva, la vida mental o la vida relacional según en qué zona se ubiquen. Pero lo que sí, que por ejemplo cuando se presentan en la zona media y particularmente los óvalos, da cuenta de una sobredimensión del área emocional. Es decir, que a la persona a veces ante pequeños estímulos afectivos o sociales puede reaccionar de una manera desmedida. Desmedida, por ejemplo, a veces es sentirse ofendido o sentir que alguien le contestó mal cuando a lo mejor no lo hizo, porque tiene una manera muy subjetiva de percibir las relaciones con el otro y a la vez los propios estados emocionales. Después hay nudos. Los nudos son como pequeños, como si fueran pinchaduras de auto, solamente se presentan en los óvalos. Tenemos, por ejemplo, en la línea 2, el de la G de grandes, es un nudo. Después aparece otro nudo también más abajo, en otra de las palabras también que tienen un óvalo, en la D, de maravillas, en la línea 5. A veces son más sutiles y a veces son mucho más destacados. El nudo implica reserva emocional, como que la persona dice a veces la mitad de lo que piensa y la mitad de lo que siente, que es un mecanismo de autoprotección. Entonces a veces encontramos que en personalidades muy extrovertidas la persona habla mucho, se comunica aparentemente mucho, pero dice muy poco de sí mismo y tiene muy poca insight o introspección respecto a sus propias necesidades y estados afectivos.
Ejemplo de esto sería, por ejemplo, una persona que experimenta angustia y no sabe de qué está angustiada. Entonces ahí hay como una desconexión entre lo que genera la angustia y el sentimiento. Esto hace que, en general, el que es muy extrovertido también se aleja bastante de sí mismo, evita todo lo que tenga que ver con la introspección. Después tenemos las letras reflejas. En este particular destacamos la letra refleja M, que como ven tiene la letra M caligráficamente, tiene 3 montes y a veces se puede hacer de 2. El primer monte representa el yo y las necesidades del yo y el peso del yo para el sujeto, de sus propias necesidades. El segundo monte representa el peso de lo familiar y cómo la persona percibe eso familiar. Y el tercero es la social y la importancia o energía que invierte en sus relaciones con el ambiente. En este caso, lo interesante es que en todas las letras M aparece, que hemos subrayado, aparece como primer monte el más destacado y además hecho en forma de arco, casi un pedestal, por ejemplo en la línea 3 la palabra medidor, en la línea 1 la palabra manos, que el arco lo que suma como gesto tipo es la necesidad de cierto reconocimiento, de cierta valoración o homenaje de parte del otro hacia la persona o también hacia la satisfacción de las propias necesidades. Es decir, que la letra M es una letra interesante para explorar el yo y las relaciones interpersonales, tanto endogámicas, familia, como exogámicas, grupos no familiares, secundarios o terciarios. Además también está como aplastado los otros 2 montes y el chiquitito, el tercero es el más chiquitito, por lo cual esta persona en este momento invierte poca energía en la relación con el ambiente. Más que nada, en este momento es como que está al servicio del propio yo. La letra es una letra más bien curva, irregular en tamaño, irregular en dirección. Algunas líneas suben, otras se mantienen horizontales, otras bajan. En la línea 5 tenemos entre manualidades y cantidades una concavidad, lo que da cuenta que la emocionalidad y la inestabilidad afectiva es bastante significativa. Pero dado que esta persona se presentaba para un puesto de vendedor, esas características no afectarían su sociabilidad, que en este caso sería positiva.